Bienvenidos a la parte práctica de la unidad número 4 del curso de sistemas operativos. Vamos a proceder ahora a trabajar con lo que viene a ser la administración de discos duros. Nosotros vamos a hacer una demostración de dos maneras como usan los sistemas operativos de Microsoft para hacer uso del sistema de archivos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta haber definido nuestra ruta de boteo. Esto lo hemos tomado de la unidad número 3, donde hemos desarrollado el tema del video setup. Estamos verificando que la lectora de CD sea la unidad correcta, la primera unidad de arranque, para que pueda leer el CD que hemos puesto dentro del computador virtual. Ahora vamos a proceder a guardar esta configuración. Vamos a la opción salir y salimos guardando la configuración. Vamos a usar un programa, un gestor denominado Hide Boot, a través del cual vamos a ir generando un sistema de administración de discos denominado MBR. Cuando nosotros usamos este sistema, tenemos que definir dos conceptos que son muy importantes. El primero es el concepto de partición y el segundo es el concepto de unidad lógica. ¿Qué cosa es una partición? Una partición viene a ser una entidad lógica que puede contener a uno o más unidades. Esto se crea con el objetivo de que en un solo disco duro podamos tener espacios diferentes y que cada espacio diferente se comporte como un disco duro independiente, pero físicamente instalado en un mismo disco duro. A esto se denomina partición. ¿Qué cosa viene a ser una unidad lógica? Una unidad lógica viene a ser un espacio que se crea dentro de una partición con el objetivo de crear independencia de cada una de estas unidades o espacios de disco. Pero estos espacios deben ser planificados en su tamaño en función a qué cosa queremos hacer con el disco. ¿En qué casos deberíamos generar más de una partición o más de una unidad? Cuando ustedes usan un computador hoy en día, generalmente se recomienda que el disco tenga más de una unidad. Esa unidad puede ser generada en dos particiones o puede ser generado en dos particiones y una unidad lógica. Debemos saber que este modelo que vamos a usar, denominado el modelo MBR, que es un modelo que data de la década de los 80, todavía vigente, es un modelo que a duras penas nos permite crear 4 particiones como máximo. Podrían ser 4 particiones denominadas primarias o una cantidad de particiones primarias y una partición extendida. La partición primaria permite crear en su interior un único espacio. Ese único espacio se denomina unidad lógica. Mientras que la partición extendida permite crear dentro de este espacio una o más unidades lógicas. ¿Cuántas? Infinitas. Nosotros para esta demostración vamos a hacer uso de esa teoría para ver si efectivamente se cumple. Y vamos a crear 5 particiones primarias. Vamos a ver si contradice o no contradice nuestra teoría. Entonces vamos a seleccionar acá la opción número 2 en el arranque del CD que dice Start Boot CD. Este programa ustedes lo pueden descargar de internet. Se llama Hide Boot. Existen muchas versiones del Hide Boot. Existe actualmente hasta la versión 15, pero sin embargo yo prefiero utilizar la versión 10 porque tiene para el tema de demostración del día de hoy los mejores programas disponibles.
Seleccionamos la opción que dice Partition Tools. Y dentro de Partition Tools van a ver que hay varias opciones. Y de todas estas opciones, la más recomendable sería el programa denominado Paragon Partition Manager Server. Lo seleccionamos y presionamos un Enter. Esperamos pacientemente, sin que hagamos absolutamente nada, que todo cargue. Y vamos a obtener acá el espacio disponible en disco. Comenzamos entonces, hacemos un clic derecho sobre el espacio y tenemos varias opciones acá que vamos a ir aprendiendo a usar en esta demostración. Primero quiero que observe, por favor, que tenemos una partición llamada crear. Y acá podemos elegir dos tipos de particiones. Una llamada primaria, que hemos dicho que solamente acepta una sola unidad. Y la otra llamada extendida, que acepta dos o más unidades. Vamos a elegir la primaria en primera instancia y vamos a poner un valor equivalente a 12.000. Entonces, 12.000 megas o 12 gigas va a ser el espacio asignado a la primera unidad. Ponemos el valor, marcamos OK, definimos el sistema de archivos que será el que administrará el disco duro. Estos sistemas de archivos definen varias cosas. Definen, por ejemplo, los tamaños de las particiones. Definen, por ejemplo, la manera como se va a administrar el disco. Y los sistemas operativos de Microsoft básicamente hoy en día utilizan dos sistemas de archivos. El File Allocation Table, o también llamado FAT, y el NTFS, o también denominado Network File System. Sistemas operativos como Linux usan un sistema de archivos para administración de discos llamado Extend, el cual puede ser versión 2, como tiene observar usted acá en el programa. Puede ser también Extend 3, y la última versión de este Extend es el Extend 4. El FAT32 permite crear una partición cuyo tamaño máximo, dependiendo del tipo de FAT que tenga el sistema, puede ser hasta de 200 megas. El NTFS puede ser hasta 2000 gigas, es decir, 2 teras. Entonces, elegimos la opción NTFS, que es la que más se adecua a nuestro sistema, y simplemente hacemos un clic en OK. Marcamos Yes y hemos creado nuestra primera partición. Otra vez vamos al espacio Free y creamos la siguiente partición. Otra vez elegimos el valor de 12.000. Marcamos OK. Otra vez NTFS. Y otra vez un clic en el botón OK. Y otra vez en Yes. Hasta ahí, si ustedes pueden observar, tenemos creadas dos particiones. Queremos crear 5 en total y continuamos con el proceso. Todas las acciones de acá en adelante son acciones repetitivas. Marcamos NTFS, OK y Yes. Otra vez, crear, primaria, borramos el valor, escribimos tan solo 12.000, marcamos OK, NTFS otra vez, OK y Yes. Hasta ahí la teoría se ha cumplido. Hemos podido crear 4 particiones primarias. Si queremos crear la quinta, ya no nos permite. ¿Por qué no nos permite? Porque la teoría nos dice que solamente se pueden crear en el sistema MBR como máximo 4 particiones. Pero yo necesito 5 unidades. ¿Qué puedo hacer? La teoría también me dice que la última unidad, o hay una partición denominada primaria. Voy a eliminar esta existente.
hay una partición denominada extendida que me permite crear más de una unidad. Entonces creo la partición, esta vez le pongo extendida. Cada una de las unidades que va a tener en su interior la partición extendida será cada una de 12 gigas, así que a la partición extendida, que es la que va a contener a las dos unidades lógicas, le pondremos el valor total restante. En el valor restante interior de la partición extendida, no sé si pueden observar que sigue libre todavía los 24 gigas, pero para crear solamente unidades lógicas. Clic derecho, crear. Automáticamente ya no me permite elegir otra cosa más que unidades lógicas y voy a poner el primer valor, 12.000. Otra vez NTFS, OK y Yes. Me queda la última partición o unidad lógica para crear. Le pongo el valor restante, otra vez NTFS y otra vez OK. Yes, y automáticamente he podido crear todas las unidades, 5 unidades, pero 2 de estas unidades han sido creadas dentro de la partición extendida. Entonces está demostrado la teoría entonces de que las particiones primarias solamente crean una unidad. La partición extendida puede crear una o más unidades. ¿Cuántas unidades? Infinitas unidades. Y también podemos concluir que como máximo se pueden crear 4 particiones. Ahora vamos a proceder entonces a hacer otro trabajo con esta práctica. Ahora queremos que esta unidad que tiene 12 gigas ya no sea de 12 gigas, sino sea una unidad de 22 gigas. Pero para lograr este objetivo, queremos que la partición número 3 y la partición número 2, cada una de ellas le asigne 5 gigas a este espacio. Para lo cual comenzamos con la última partición, seleccionamos la opción Resize Move, que significa redimensionar y mover, y le ponemos el nuevo valor, es decir, el valor de 7000. ¿Qué más debo saber de las particiones? Que si yo muevo estas barritas, el espacio libre se va a ir o hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Yo lo voy a seleccionar hacia el lado derecho para que el espacio libre me vaya quedando en el lado izquierdo y de esa manera pueda ir llegando a la posición donde está el disco número 0. Vamos moviendo, pongo OK y acá hago un proceso similar. Resize Move. El espacio va a ir pasando para el otro lado. Voy al disco 1, clic derecho, Resize Move y lo vamos pasando el espacio hacia el otro lado. Ahora queremos que este espacio sea equivalente a 7000. Pasamos el espacio también hacia el otro lado. Y ahora vamos a poner al disco C, clic derecho, Resize Move, que asuma todo el espacio asignado. Este procedimiento va a ser usado en un caso muy especial. ¿A quién no le ha sucedido que cuando tiene su computador, tiene su sistema operativo, el espacio que le asignó a la unidad C resultó ser insuficiente para todos los programas que necesita instalar en su PC? Entonces surge la necesidad de que espacios de otras unidades vayan pasando al disco C. O también puede suceder el proceso inverso, que el espacio asignado a C resultó ser demasiado grande y el espacio que necesita D resultó ser demasiado pequeño. El Resize Move
permite pasar de una unidad a otra el espacio libre disponible para que podamos incrementar el espacio libre de una unidad. Entonces, de esta manera hemos hecho una demostración de lo que viene a ser el modelo llamado MBR de la administración de discos. Este modelo MBR puede usar dos tipos de sistemas de archivos en los discos que va a ser administrado luego por el sistema operativo, uno llamado FAT y el otro llamado NTFS. Vamos a guardar los cambios para concluir con esta demostración. Hacemos un clic en la parte inferior en el botón aplicar, ponemos Yes para que todos los cambios se guarden. Este proceso, dependiendo del estado del disco duro y dependiendo de la cantidad de información que posean las unidades, puede demorar varias horas. Por eso es recomendable que cuando inicies este proceso tengas el tiempo suficiente, porque si tú en este proceso lo detienes o lo cancelas por una determinada circunstancia, entonces la información de estas unidades puede perderse. Por eso es importante y necesario que cada vez que hagamos uso de este tipo de trabajo, como protocolo de seguridad, siempre debemos poner a salvo la información del equipo. No podemos hacer este tipo de trabajo con todos los archivos puestos en las unidades, porque puede ocurrir un apagón, puede ocurrir que por casualidad pudiste haber movido los cables de energía y se apagó el computador y toda la información de la computadora podría perderse. Muy bien, entonces hecha la demostración, vamos a cerrar esta máquina virtual. La apagamos ya porque no la vamos a necesitar. Y ahora vamos a hacer una demostración con otro sistema de administración de archivos denominado GPT, que son las iniciales de With Partition Telling. Esta tecnología fue diseñada inicialmente para servidores y luego esta tecnología fue pasada a los sistemas operativos Windows Vista y lo hereda Windows 7 y también lo hereda Windows 8. Este sistema nos va a permitir trabajar de una manera distinta, para lo cual necesito para este tipo de partición que el disco duro de la computadora tenga justamente este tipo de sistema operativo. Esta demostración no podría llevarse a cabo en una PC que tenga instalado Windows XP. Necesariamente tiene que ser con Windows Vista, Windows 7 o Windows 8. Yo tengo acá ya una máquina virtual con el sistema operativo Windows 7 instalado, pero necesito agregarle más discos duros para hacer la demostración de este sistema de partición creado por Microsoft llamado GPT. Así que vamos a la opción configuración y acá podemos apreciar los recursos asignados a esta máquina virtual. Vamos a donde dice disco duro, asistente para creación de disco virtual, marcamos un clic en el botón siguiente, creamos un disco virtual, otra vez disco virtual y definimos la ruta donde vamos a guardar este disco virtual. Disco C, máquinas virtuales yo definí y le voy a poner disco 2. Disco 2. Pongo guardar. Siguiente. Expansión dinámica, que significa que el disco, conforme vaya llenando información, va a ir recién ocupando espacio en tu disco duro real. Siguiente. Y vamos a poner un valor de 50.000 megas. Siguiente. Finalizar. Otra vez voy a crear otro disco virtual. El procedimiento es básicamente el mismo. Siguiente. Crear un disco virtual. Siguiente, otra vez crear un disco virtual. Siguiente,
defino la ruta donde está guardado el archivo, equipo, yo lo tengo todo guardado en disco C, máquinas virtuales, y ahora voy a poner disco 3. Disco 3. Guardo, siguiente, expansión dinámica para que no ocupe espacio en disco, y voy a poner 40 gigas. 40.000 megas. Siguiente, finalizar, y ahora voy a agregar estos discos a la máquina virtual. Examinar, primero el disco 2, voy al disco 3, archivo, examinar, disco 3. Aceptamos, y ahora verifico la configuración por última vez, memoria RAM, discos duros, acepto y hago doble clic sobre el disco. Vamos a esperar que pueda cargar el sistema y eso puede demorar unos minutos dependiendo de las características de hardware de la máquina real. Recuerden que lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho al agregar esos discos duros, es el equivalente a que usted tenga una máquina en el cual ha ido a comprar dos discos duros, un disco duro de 40 gigas, un disco duro de 50 gigas, llegó a su casa, los instaló físicamente en su PC, y una vez que estos discos han sido instalados físicamente en su PC, ahora usted necesita que estos discos duros sean particionados. Pero me pregunto y me digo, ¿qué sistemas de partición conozco para poder hacer este tipo de trabajo? Conozco el modelo MBR que acabamos de ver, pero también lo puedo hacer por el modelo GPT. Nosotros, esta demostración que requiere del sistema operativo Windows 7, en cualquiera de sus versiones, a partir de la versión Home, podemos nosotros hacer uso de la tecnología GPT a través del administrador de discos del sistema operativo. Ahora vamos a comenzar a esperar que se vayan configurando los discos duros que recién hemos comprado y hemos instalado en la PC. Mientras tanto vamos a agregar los iconos, hacemos un clic derecho, ponemos personalizar, cambiar iconos del escritorio, seleccionamos los iconos equipo y red, aplicamos y aceptamos. Ahora tenemos acá los tres iconos principales. Vamos al icono equipo, clic derecho, administrar. Vamos a esperar que cargue el administrador del equipo, que es una consola administrativa que viene con el sistema operativo, donde vamos a crear particiones con el modelo GPT. Recuerden que GPT son las iniciales de With Partition Table, que en realidad es una tecnología originalmente nacida en Linux y luego adoptada por Microsoft. Ustedes pueden ver acá una opción que dice administrador de discos y acá me sale un recuadro que dice que nosotros podemos elegir entre dos modelos de particiones que pueden generarse en un disco duro. El modelo MBR y el modelo GPT dice. El modelo GPT es para discos mayores a 2 teras y que pueden estar basados en tecnologías de servidores llamados Titanium, que es una familia de servidores o de microprocesadores para servidores de Microsoft. Voy a marcar yo GPT porque es la demostración que yo quiero hacer. Vamos a mejorar un poquito la resolución para que ustedes puedan tener una mejor visualización.
Muy bien, acá tenemos el administrador. Vamos a ampliar la pantalla para que ustedes puedan observarlo. Muy bien. Acá nosotros en el lado izquierdo, si hacemos un clic con el botón derecho del mouse, yo puedo convertirlo, lo que ya seleccioné como disco GPT a disco MBR. Pero este proceso implicaría perder la información almacenada en los discos. Lo mismo sucedería si hubiese seleccionado MBR. Voy a hacer la demostración en el disco 1. Ya está seleccionado MBR. Si está seleccionado MBR, solamente me sale la opción para convertirlo en GPT. Entonces yo puedo pasar un disco de MBR a GPT. La primera demostración que yo quiero que vean que es diferente entre GPT y MBR en la administración de discos es que yo puedo hacer que el disco 1, que es físicamente un disco duro de 50 GB, y el disco 2, que físicamente es un disco de 40, puedan verse desde el punto de vista lógico como un solo disco duro, que viene a ser la suma de las dos capacidades de los discos. Es decir, yo tengo, si ustedes pueden observar en el administrador de discos, la unidad C y tengo la unidad D. La unidad D está asignada a la lectora de CD. Por lo tanto, yo, al crear una partición llamada distribuida, voy a hacer que el disco 1 y el disco 2, cuyos valores en capacidad sumarían 90 GB, se vean como una sola unidad, es decir, como la unidad E. Para ello, hacemos un clic primero sobre uno de los discos, luego un clic con el botón derecho y ponemos volumen distribuido. Me sale el asistente de creación, marco siguiente. Por default me aparece ya seleccionado el disco número 1, que es el que yo marqué. Ahora selecciono el disco 2 y hago un clic en el botón agregar. Nótese que acá me dice que el tamaño total del disco ahora no será de 50 GB, sino será de 89.740 megas. Es decir, 90 GB aproximadamente. Hacemos un clic en el botón siguiente, aparece por default asignada la unidad E, otra vez un clic en el botón siguiente y le voy a poner ejemplo 1. A la etiqueta del disco le voy a poner ejemplo 1. Marco que esté seleccionado, dar formato, siguiente y finalizar. Sí le pongo y espero que se vaya creando. El volumen distribuido. Este volumen distribuido va a hacer que el disco se vea como una sola unidad equivalente a 90 gigas aproximadamente. Acá tenemos el disco, vamos a equipo, vamos a ver que automáticamente se crearon dos discos, el disco C, el disco E, pero si ustedes pueden observar bien, la etiqueta que yo le puse al disco fue ejemplo 1 y notarán que el ejemplo 1, el disco ejemplo 1, tiene una capacidad de almacenamiento equivalente a 90 gigas. Es decir, físicamente los discos son diferentes, pero desde el punto de vista lógico, los discos son uno solo. Entonces, esto me permitirá que si yo tengo discos duros de distintos tamaños dentro de mi PC, lo pueda ver yo como si fuesen un solo disco duro,
pero no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista lógico. La suma de los dos se denominará volumen distribuido. Este volumen distribuido no interesa el tamaño de ninguno de los discos, simplemente es la suma de cada uno de sus capacidades de almacenamiento de manera independiente. Y vamos a eliminar el volumen distribuido y vamos a crear lo que denominamos el volumen seccionado. Voy a eliminar el volumen. Al eliminar en uno de los discos, automáticamente se elimina en los dos. El volumen distribuido y el volumen seccionado son conceptos similares, pero con la única diferencia que esta vez, para que los dos discos duros se unan, tomarán el tamaño del más pequeño. Y la información se grabará de manera simultánea en los dos discos, de tal manera que parte de la información estará en el disco 1 y parte de la información estará en el disco 2. Hacemos un clic derecho, hacemos un clic sobre el disco más pequeño, que es el disco de 40, clic derecho, nuevo volumen seccionado. El procedimiento es básicamente el mismo. Siguiente. El disco 2 que hemos marcado ya está seleccionado. Pasamos el disco 2, el disco 1 a agregar. Y noten la diferencia, que ya no aparecen los 90 gigas, sino solamente aparece la suma de los dos, es decir, aparece la suma de 80 gigas. Marcamos siguiente, elegimos la unidad E, siguiente, y le vamos a poner a la etiqueta ejemplo 2. Ejemplo 2. Hacemos un clic en el botón siguiente, luego finalizar y esperamos que se asigne los espacios en los discos. Observaremos que en el disco 1, que es mucho más grande que el disco 2, sobrarán 10 gigas de espacio disponible, porque solamente se está seccionando un espacio equivalente al disco 2, que es el disco más pequeño. Entonces, no sé si se puede notar que acá tenemos un espacio que no está siendo utilizado en este proceso llamado volumen seccionado, que es equivalente a 10 gigas, y el valor del disco 1 y el valor del disco 2 son exactamente iguales, 40 gigas cada uno, que hace un total aproximado de 80 gigas. Si vamos al explorador y buscamos en equipo las unidades de disco, vamos a ver que el ejemplo 2 contiene efectivamente una capacidad de almacenamiento equivalente a 80 gigas. Entonces, esto significa que un volumen seccionado es muy similar a un volumen distribuido, con la diferencia que el valor del disco más pequeño es el que se toma en el disco grande. Otra de las opciones útiles de este modelo GPT es que este modelo GPT permite generar lo que se denomina el volumen reflejado. Estoy eliminando el volumen segmentado para poder hacer uso del volumen reflejado. ¿Qué cosa es el volumen reflejado? Lo que yo almaceno en el disco 2 sin que haga ninguna opción de guardado, también se almacena en el disco 1 o viceversa. Significa que ambos discos, el disco 1 y el disco 2, tendrán la misma cantidad de información y los mismos archivos. Entonces, vamos al disco más pequeño, clic derecho,
y elegimos la opción volumen reflejado. Otra vez marcamos siguiente. Ya está seleccionado el disco 2, que es el más pequeño. Marco el disco 1 y pongo siguiente. Nótese ahora que el volumen no ha aumentado de capacidad. Se mantiene el mismo valor de capacidad de almacenamiento. Pero con la diferencia de que lo que está grabado en el disco 1 también estará grabado en el disco 2. Y le voy a poner a la etiqueta ejemplo 3. Si le ponemos, si vamos al explorador, vamos a ver que en el ejemplo 3 ya no notamos que ha aumentado la capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento sigue siendo la misma. Voy a grabar acá un archivo de texto. Le voy a poner hola. Acá vamos a poner un texto. Muy bien, vamos a guardar el archivo. Guardar. Vamos a ir al administrador de disco. Esto está grabado en uno de los discos. Voy a hacer el mismo proceso que significaría desconectar. Le voy a dejar sin conexión al disco 2. Dejar sin conexión el disco 2 sería el equivalente a que hemos sacado físicamente el disco. Pero si yo voy al explorador de Windows y busco si el archivo aparece todavía en la unidad llamada ejemplo 3, se van a dar cuenta que el archivo continúa. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Por qué continúa si supuestamente el disco que lo contenía lo desconecté? Continúa por una razón bien sencilla. Continúa porque el archivo no está en un solo disco duro, está en dos discos duros. Si uno de los dos discos duros deja de funcionar, automáticamente el otro, de manera transparente, sin que yo me dé cuenta, automáticamente también se activa y automáticamente también permite que la información pase de un disco a otro de manera inmediata. Pongo reactivar el disco y nadie va a notar la diferencia entre uno y el otro. Entonces voy a eliminar este volumen y ahora vamos a ver algo que también es importante. Nosotros hemos visto que en el viejo modelo denominado MBR solamente podíamos crear 4 particiones. Ahora vamos a usar este disco duro y vamos a hacer el mismo ejemplo de 5 particiones. Vamos a poner en el primer disco 12.000. Disco 1. Vamos creando la primera unidad de 12 gigas. La siguiente unidad va a ser de 8 gigas. Este sería el disco 2. Y seguimos creando más unidades. Hasta acá vamos creando ya 3 unidades.
5 gigas de nuevo. Disco 4. La pregunta es, ¿se creará la quinta unidad? Nuevo volumen simple. 5000 de nuevo. Sería el disco 5. Y las unidades se siguen creando, como ustedes pueden apreciar. Se pueden crear infinitas unidades. Entonces nosotros podríamos seguir continuando toda la noche y podríamos seguir creando más unidades. Entonces, una diferencia también importante entre un sistema de particiones GPT o un sistema de administración de discos GPT y un sistema de particiones MBR es que además se trabaja con infinitas unidades lógicas o infinitas particiones para volúmenes simples, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿cuál es la diferencia entonces entre GPT y MBR? Primera diferencia es que en la partición GPT podemos crear infinitas unidades simples. En la partición MBR solamente podemos crear un máximo de 5. Otra diferencia es que en MBR no podemos unir discos duros distintos. En GPT podemos tener discos duros distintos, físicamente diferentes, y que pueden juntarse para formar un arreglo lógico en una unidad única. ¿Hasta cuántos discos duros se podrían juntar? Según la información proporcionada por Microsoft, se podrían juntar hasta 32 discos duros. Cantidad suficiente para crear un disco duro de una buena capacidad de almacenamiento. Otra ventaja es que puede generar un disco duro backup, donde puede tener una copia de seguridad de la información. Si en caso uno de los discos duros falle, automáticamente el disco que está como disco reflejado, automáticamente se vuelve transparente y la información se muestra para el usuario. Ahora vamos a ver otra manera que tiene los sistemas operativos de Microsoft de crear las particiones. Entonces, hacemos esta demostración y estaríamos concluyendo la unidad número 4. Vamos por inicio, todos los programas, accesorios, símbolo de sistema, clic derecho, ejecutar como administrador. Ponemos que sí, vamos a procesar todos los comandos y ejecutamos el programa de nombre dispar. Dispar. Este comando o este programa es un programa que trabaja todo con comandos. Vamos a ir viendo en primer lugar la lista de discos disponibles. Entonces ejecutamos un comando de nombre list y ponemos la palabra disk para seleccionar los discos. Algo muy importante también que debemos tener en cuenta ejecutamos el comando listDisk y vamos a comenzar a seleccionar uno de los discos. Entonces ejecutamos el comando select y elegimos al disco 1, ponemos disk espacio 1. Una vez que hemos puesto al disco 1,
Ahora lo que debemos hacer es crear una partición. Así que elegimos el comando crear partición y elegimos la partición número 1, que es la partición elegimos la partición primaria, primary, y automáticamente nos va a salir, si es que todo ha sido puesto correctamente, que ya ha sido, digámoslo así, creada la partición. Ahora seleccionamos la partición, ponemos select partition 1, que es la partición primaria. Ya seleccionó la partición y ahora vamos a proceder a formatear. Así es que escribimos format espacio fs igual ntfs. Y vamos a ir viendo que va a ir corriendo automáticamente el formateo hasta llegar al 100%. Un error en estos comandos y nada de lo que vamos a hacer va a funcionar de manera adecuada. Entonces, para que esto pueda irse mostrando, pueden observar que en la parte de consola va a ir aumentando el porcentaje de formateo y en la parte gráfica también va sucediendo exactamente lo mismo. Entonces, este modo de particionar el disco duro tal vez sea un modo un poco más complejo, pero el sistema operativo nos ofrece múltiples maneras, múltiples formas de que nosotros podamos administrar los discos duros o los dispositivos de entrada y salida, en especial el disco duro, que es el que más utiliza el sistema operativo. Una vez que concluyamos el proceso de formateo, vamos a proceder a asignarle una unidad y con eso ya tendríamos que concluir la unidad número 4. Solamente decirles que este método llamado método de consola para partición de un disco duro es un método muy útil y un método que muy pocas veces falla, sin importar cuál sea el estado del disco. Mientras que existen otros métodos un poco más amigables que pueden tener algunas dificultades cuando el disco duro pueda presentar alguna pequeña falla. Con esto estaríamos acabando la presentación de la unidad número 4, administración de los dispositivos de entrada y salida. Espero que este tema haya causado el interés en cada uno de ustedes y que puedan seguir motivándose a investigar más cosas sobre el DISPAR, ¿no? Es una herramienta realmente muy útil, sobre todo para aquellos que les encanta los retos de habilidades y de conocimiento de un sistema operativo. Para este trabajo hay que tener un poco de paciencia porque el formateo suele ser el que más demora. Una vez que acabe el formateo, vamos a asignar una unidad al disco y con eso ya habremos concluido la unidad número 4. Este trabajo también lo podemos hacer no solamente en los discos duros físicos, también lo podemos hacer cuando tengamos un USB y este USB tenga virus. También podemos formatearlo de esta manera para eliminar todos los virus residentes que puedan tener los USB. Entonces ejecutamos el comando assign para asignarle una unidad y con eso automáticamente ya habremos concluido el trabajo. Entonces pueden observarse que automáticamente ya acá aparece asignada la unidad, en este caso la unidad E, y van a ver acá que también ya me informa de que la unidad ya ha sido asignada y en este caso es la unidad E. Entonces hasta acá sería la unidad número 4. Espero que ustedes puedan sacarle mayor provecho a esta información que han recibido
en esta unidad. Para salir simplemente escribimos el comando exit. Otra vez elegimos el comando exit y hemos acabado la presentación. Gracias por acompañarnos en el aula virtual de la Universidad Privada Telesub. El que les saluda es el ingeniero Raúl Rojas Reategui. Ya nos estaremos viendo en otros cursos.